¿Te duele la garganta? ¿Tenés flemas o moco? ¿Sabías que más del 60% de las personas tienen el impulso de automedicarse con antibióticos? Y esto es un grave error, porque va a tener repercusiones en nuestra salud y de manera grave. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el origen. Tenemos que tener un diagnóstico. Y si bien yo siempre les hablo de que el diagnóstico a veces es un poco tóxico, en este caso no. En este caso tenemos que tratar de identificar de dónde viene el dolor de garganta, de dónde viene el moco, la mucosidad o las flemas, pero también hay un fusible, hay como una ley que hay que respetar y que tiene que ver con la temperatura, es decir, con la hipertermia, cuando tenemos mucha temperatura, o la falta de aire, ya sea real o imaginaria. Tenemos que ir a algún lugar, a una clínica, una emergencia, donde nos vea un médico y nos diga si lo que estamos sufriendo es una neumonía o cualquier patología que tenga que ver con alguna infección bacteriana, porque ahí sí tenemos que tomar antibióticos. Entonces es tan importante tener un buen diagnóstico con un eventual tratamiento con antibióticos cuando corresponde, que de la misma forma no tomar antibióticos de manera automedicada cuando no corresponde. Piensen que los antibióticos van generalmente en contra de bacterias, y si tenemos alguna cuestión viral de virus, estamos tomando un medicamento que va a tener un impacto grave, serio en nuestra salud y que va a ser un círculo vicioso. Entonces lo primero que tenemos que interpretar, eventualmente si tenemos la capacidad y no estamos sintiéndonos muy mal, es de entender qué tipo de flema, moco o dolor de garganta estamos sufriendo. Y tenemos que verlo. Es decir, ¿de dónde viene? ¿De qué color es? ¿Es más fluida? ¿Es transparente? ¿O por el contrario es un poco más sólida, bien verdosa, con grumos, incluso con sangre? Tenemos que entender si lo que está saliendo, lo que estamos teniendo en la garganta, viene de las vías respiratorias, si viene del estómago o por una irritación del estómago, si es específicamente de la garganta por alguna secreción, si es un efecto colateral de a lo mejor algún problema pulmonar, si tiene que ver con una alergia, si tiene que ver con algo que desciende desde la nariz, porque justamente no estamos pudiendo gestionar bien la respiración y eso baja de la nariz. Inclusive tenemos que saber identificar si esto es una cuestión nerviosa, porque muchas veces algún trastorno que tenga que ver con la ansiedad, con la angustia, la depresión o los nervios en general, el estrés crónico, nos puede generar una tos nerviosa, hasta incluso secreciones por nervios. Entonces tenemos que tratar de poder identificar dónde está el problema, qué es lo que lo está generando y sobre todo después qué podemos hacer al respecto, porque les voy a dar algún consejo. Sobre todo les voy a dar los consejos que yo hago cuando lo tengo yo o sobre todo cuando lo tienen mis hijos. Y acá, entonces, decíamos que a cuestiones de las vías respiratorias tenemos los pulmones. Si nosotros sufrimos alguna gripe, alguna cuestión más respiratoria, como puede ser hasta incluso una neumonía, todas estas secreciones van a tener un sentido. Es decir, nosotros no tenemos flema o mucosidades en la garganta porque sí. Cumplen específicamente muchas funciones y que aparte se intercomunican. Esto es algo muy importante que lo sepan y que lo entiendan. Existe en el cuerpo algo que se llama el sistema común de mucosas, que tiene que ver con que las mucosas del tubo digestivo, ¿no?, del intestino, del hígado, del estómago, de la boca, obviamente de todo el tracto digestivo en general, pero también la piel, la cuestión más de los genitales, todo está intercomunicado para poder pasarse información de si hay algún virus, alguna bacteria o algún patógeno que nos está atacando y preparar a otra estructura a distancia. Así de sabia es la fisiología humana. Y en ese orden de cosas, muchas veces, cuando tenemos a lo mejor alguna gripe, por ejemplo, que es lo más común, estamos tosiendo y expectorando. Así se llama cuando expulsamos, porque escupimos o porque tragamos, la flema. Que dicho sea de paso, no tiene nada de malo tragarlo, porque estamos también, más allá de que son estos microorganismos que ya no están con vida o que ya son inofensivos o inhabilitados por parte de nuestro organismo, también estamos utilizando muchos recursos que utilizamos, que gastamos en esa flema. Entonces, escupirlo o tragarlo no pasa nada. Lo que sí tenemos que entender es que cumple una función inmunológica, es decir, forma parte de un desecho inmunitario que estuvimos utilizando para justamente combatir algún patógeno externo en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque si no, muchas veces
pasa que terminamos mal. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? A lo mejor en compañeros de trabajo, cuando hay alguna gripe o alguna neumonía que estuvieron tan de moda hace un par de años, que a lo mejor una persona sana, con buenos hábitos de vida, buena alimentación, movimiento, ejercicio, buena gestión del estrés, ahora vamos a hablar de eso, buen descanso, ahora vamos a hablar de eso también, se recupera en una semana, 10 días. Obviamente le puede quedar un poco más de tos, algún malestar, la nariz tapada, pero una persona sana de una gripe se recupera relativamente rápido. Ahora una persona enferma, como infectada, ¿no? Con una disbiosis o una endotoxemia, porque hace todo lo contrario, ¿no? Come mal o sedentarismo, estrés crónico, estrés emocional, no sabe manejar bien sus emociones, muchas veces están polimedicados o hasta incluso también tienen trastornos de otro tipo, más psicoemocionales. Todo esto va a generar que el cuerpo esté colapsado, ¿no? Estamos al borde del colapso y el virus termina siendo la gota que rebalsa el vaso y terminamos a lo mejor internados, con una neumonía, intubados o hasta incluso en terapia intensiva. Entonces tenemos que entender que la flema o el moco son solamente reactivos de nuestro organismo, fisiológicos y muy útiles. No tenemos que asustarnos, tenemos que prestar atención. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos algún problema del estómago, como puede llegar a ser una hipocloridria, y voy a empezar por esta patología, ¿no? La hipocloridria es la falta de acidez en el estómago, porque muchas veces nosotros sentimos acidez, ¿no? Terminamos de comer a la noche. Por lo general, este tipo de personas comen tarde, a las 10, 11 de la noche, se acuestan tarde también y empiezan a sentir que la comida la repiten, la regurgitan, sienten acidez en la garganta, como un fuego que sube. Entonces van al especialista y les dice, bueno, vos tenés acidez o reflujo o gastritis. Incluso hasta nos hacen a veces una endoscopía alta y nos detectan que tenemos alguna patología del estómago, una hernia de hiato. Entonces nos dan estos, se llaman inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los antiácidos, mal llamados protectores gástricos, porque la realidad es que de protector no tiene nada, pero le han puesto ese nombre fantásticamente comercial, pero drásticamente para el organismo, porque si bien es una muy buena herramienta cuando estamos pasando por un mal momento o estamos tomando muchos medicamentos, o es una cuestión aislada por un tiempo limitado, pero estos antiácidos prolongados en el tiempo o, sobre todo, automedicados, va a hacer que el estómago pierda su acidez y con ella va a perder también su función. Pero acá hay un problema doble. Por un lado, estos gases que emergen porque el píloro, ¿no? Lo que sería el hiato, que es un esfínter que va a cerrarse para que justamente no suban los gases o los alimentos, va a fallar porque trabaja por diferencia de pH en parte, entonces va a empezar a fallar y vamos a empezar a irritar las cuerdas vocales, vamos a empezar a irritar todas las glándulas o toda la estructura de la garganta y se nos va a llenar de moco o de flema o de dolor. Esto se puede sentir también como picazón, como ardor, como que tosemos y no terminamos de sacar nada. Pero también hay una cuestión alérgica. Acá es donde se unen dos temas que quiero tratar, porque muchas veces uno empieza a toser y escupe y tiene flema y moco y le va y dice, no, tranquilo, no te preocupes, lo tuyo es alérgico. Está bien, pero ¿dónde nace la alergia? ¿Dónde empezamos con el problema alérgico? Y es en el tubo digestivo. Todas, para mí, esto es una opinión personal, tómelo como de quien viene, pero para mí todas las patologías tienen su inicio en el tubo digestivo, porque es donde se gesta nuestro sistema inmunitario. Hay una conexión muy importante, hay una microbiota muy importante, es decir, tenemos 20 veces más de microorganismos en la microbiota que en las células de todo el cuerpo, entonces no hay forma de que no seamos afectados, para bien o para mal, a partir de lo que nosotros ingerimos o cómo gestionamos nuestra digestión. Yendo a la cuestión alérgica, si nosotros tenemos algún problema del estómago, va a empezar a fallar la histamina, que es una herramienta que utiliza el estómago para funcionar bien, así no me extiendo mucho, y la realidad es que cuando ustedes toman un antihistamínico, ¿no les suena? Un antialérgico, un antihistamínico, tiene que ver con el estómago. Si nosotros tenemos una mala alimentación o una mala gestión de lo mucho o poco que comemos, va a empezar a fallar este sistema histaminérgico y vamos a empezar a tener más alergias. Entonces acá es cuando empezamos a secretar mucosidad para defendernos de algo que quizás no existe. O hasta incluso
la rinitis alérgica muchas veces nos tapa la nariz y empezamos a hablar con la nariz tapada porque no podemos respirar bien, y esto hace que empecemos a respirar por la boca. Y la realidad es que si bien podemos respirar por la boca, no es la misma mucosa o el mismo tracto que está capacitado para respirar, por lo cual va a haber un acúmulo de patógenos que no le corresponden a la parte de lo que sería la microbiota oral, que dicho sea de paso, la microbiota oral tiene que ser impecable. Si tenemos placa, sarro y las caries, los implantes, las amalgamas, el bruxismo, todo esto va a hacer que se trastorne el oraloma, se llama, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la microbiota oral va a empezar a trastornarse y va a empezar a generar una defensa en exceso o en deficiencia, pero siempre vamos a tener incomodidad, dolor, flema y moco. Ahora, si lo nuestro es nervioso, y que acá esto lo he visto mucho, hay muchas personas con problemas de tiroides que tienen esta cuestión, es irreal, es como que tienen la flema pero no la tienen, la sienten, les molesta y tienen esta tos seca, ¿no? Y a lo mejor me ha pasado, tengo gente muy en común que la veo y la escucho, que a lo mejor están haciendo otra cosa, pero tienen como el tic o el toc, no sé cómo se dice, pero tienen la costumbre de todo el tiempo, es una tos cortita, porque sienten que están cumpliendo con lo que necesita hacer para expulsar algo que en realidad saben que no existe. Esto tiene mucho que ver, es una combinación, ¿no? Una conjugación entre cuestiones nerviosas y un poco de alergia, a lo mejor una cuestión de la noche. Imagínense que cada noche cuando nos acostamos nos ponemos, hay dos cuestiones también a la noche, ¿no? Porque estamos en decúbito, o sea, estamos acostados en posición horizontal, entonces los flujos se equiparan un poco, pero al mismo tiempo, por la noche, idealmente, las personas sanas, aflora el sistema inmunitario y nos cura. Entonces, si nosotros estamos transcurriendo alguna cuestión viral, alguna gripe, el organismo va a actuar en defensa mucho más por la noche. No sé si se dieron cuenta, ¿no? A partir de las 6, 7 de la tarde es cuando, si tenemos algo, nos va a empezar a doler. O los que tenemos chicos, las 6 o 7 de la tarde es la hora del terror. Es cuando si se están poniendo malitos o están enfermando, empieza a subir la temperatura, empieza la fiebre, empieza todo lo que tiene que ver con el sistema inmunitario actuando. Y lo peor que podemos hacer en ese momento es darle un antibiótico si no lo necesita, o a lo mejor un mucolítico, un antipirético, o bajar la fiebre que no es tan alta, porque la fiebre también es un mecanismo de defensa, siempre y cuando no supere los 38 grados centígrados. Pero tenemos que tener también un poquito de cintura. Hay que, como decía siempre un profesor mío, tenemos que aprender a sufrir, tenemos que aprender que mientras tenemos dolor, o fiebre, o flema, o dolor de garganta, también estamos curando algo. Ahora, si esto dura eternamente, estamos durante meses con tos, con flema, tenemos que ver por qué es. Pero tengan en cuenta estas cosas que les voy diciendo, porque tienen que identificarlo. ¿Es de las vías respiratorias? ¿Hay antecedente de tabaquismo? ¿Fuman? Porque también las personas que fuman van quemando, van inhabilitando y paralizando los cilios, que son pequeñas vellosidades que se encargan de limpiar todo el tracto respiratorio, y la realidad es que si fuman o vapean o maltratan, porque a lo mejor están en un ambiente donde todo el mundo fuma, se van a quemar, se van a paralizar, y después para poder expulsar esas flemas no va a quedar otra más que toser permanentemente. Entonces traten en ese orden de cosas de no fumar, no tomar alcohol, bajen los tóxicos, tienen que empezar a mejorar la alimentación. Nosotros, si queremos que durante la noche el sistema inmunitario actúe de mejor manera, tenemos que comer bien o no comer, porque así le sacamos un trabajo más, o tiene un trabajo menos el sistema inmunitario y se puede ocupar de curarnos. Ahora, más allá de los suplementos que pueden tomar, que todos los conocen, ¿no? Los tés con miel, con orégano, con cúrcuma, todo lo que tiene que ver con estos tecitos que podemos tomar y nos va a hacer muy bien. A mí, particularmente, en personas sanas, lo que me gusta hacer es los baños de vapor. Es decir, nos tenemos que meter en el baño, prender el agua caliente, para que se empiece a generar un buen acúmulo de vapor y nos quedamos ahí una media hora, incluso si podemos hacer en la pileta, en lo que sería la bañadera, llenamos de agua y le ponemos un poquito de sal, hay sales de Epsom que son muy buenas. Esto nos va a ayudar muchísimo a
terminar de expectorar, de sacar todo esto que nos está molestando, pero siempre tengan en cuenta que esto es solamente para terminar de limpiar, porque la realidad es que si estamos reparando algo en el organismo, el único camino, el mejor o el que más les recomiendo yo, es ayudar al sistema inmunitario a que se mejore, comiendo bien, haciendo ejercicio, con buenos hábitos de vida, buen descanso, buena gestión del estrés. Espero que les haya gustado el video. Esto es un tema que realmente tiene muchas variables porque puede tener muchos orígenes, pero si les gustó el video, por favor no se olviden de dejar el like y suscribirse. Pueden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video. Eso nos va a ayudar a nosotros a crecer mucho como canal. Y cualquier duda, consulta o pregunta la pueden dejar más abajo, que yo lo voy a estar leyendo y contestando lo más rápido que pueda. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.